5 en punto de la mañana del 5 de abril, enero, febrero, marzo, abril, sí, de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana estudio del Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudio del Nuevo Testamento. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Olfa, Ramón, Marle, Edelmira, buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Alejandro. Buenos días. Amén. Marelvis. Gloria al Señor. Yadira, Luzdari, Livia. Bueno, gracias por prender la cámara, Ramoncho. ¿Quién más va a prender la cámara para saber que están ahí? Quiero verle la cara a alguien. ¿Por qué no se dejan ver? Gloria al Señor. ¿Ah? A ver, ¿alguien puede prender la cámara, dejarse ver? Que la Biblia ahí, sentados, escribiendo, que se note que es una escuela. Hola Marlecita, buenos días. ¿Quién más? Yadira, Marelvis. Nada, Alejandro, prenda la cámara. Eso. Toca aquí como las escuelas. El que no prenda la cámara le pongo un 1 y ahí sí todos prenden la cámara, imagínense. Yadira, Marelvis, ¿están por ahí? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Por qué no prenden la cámara? Ahorita. Ahora en este momento no puedo. Bueno, hoy, 5 de abril del 2023, iniciamos el estudio del segundo libro de Samuel. ¿Ok? Recordando lo que ha sucedido rápidamente. El primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes. Primero de Samuel, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Los 4 libros en el canon judío son uno solo. Óigame esto. Primero y segundo de Samuel y los 2 siguientes, primero y segundo de Reyes, que son libros, en el canon judío no son 4, son uno solo. Alguno me preguntará, ¿y por qué en el canon nuestro son 4? No tengo la mínima idea, no sé. Pero sí debo decirles que estos libros no fueron escritos en el tiempo en que se llevaban a cabo ¿cómo se dice? Los actos, los hechos. No. Estos libros se escribieron muchos años después de la vida de David. Muchos años después de haber muerto, bueno, no sé cuánto, pero sí sabemos que fueron años después, ¿ok? Recordemos que el primer libro de Samuel habla del profeta Samuel, pero dice primer libro de Samuel y ya Samuel está muerto. ¿Sí se dan cuenta o no? Y ahora vamos a leer el segundo libro de Samuel, y si ya Samuel está muerto, ¿por qué se llama el primer y segundo libro de Samuel? No tengo idea, pero así le llama. ¿Me hago entender? Debería llamarse la historia de David o algo así. Estos libros hacen parte de la historia de Israel. Recuerden ustedes que los libros históricos comienzan en Josué, sigue Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras,
Nehemías y Esther. Son 12 libros que hablan la historia de Israel desde su fundación como nación en Josué hasta mucho después de la deportación de Babilonia. Todo eso tiene que ver. Hasta el regreso. Después de Babilonia, los medopersas devolvieron a los judíos y habla todo eso. Bueno, ¿cuántos habían dado cuenta que el segundo libro de Samuel está muerto? ¿Sí se habían dado cuenta alguno o no? Interesante eso. Bueno, aquí en el segundo libro de Samuel vamos a leer muchas cosas interesantes y ya no son los tres actores de siempre. Por ejemplo, si hablamos del primer libro, hablamos de ¿quién? Hablemos de Samuel, hablemos de David, hablemos de Saúl, hablemos de Goliat, hablemos del rey de los amalecitas, hablemos de el rey Aki de los filisteos. Podríamos hablar de quién más, de ¿cómo se llama el sacerdote? Ahimelech, ¿sí? Y el hijo, a ver, Lice Gutiérrez, ¿dónde está Lice Gutiérrez? ¿Ya llegó? No, no ha llegado. ¿Cómo es que se llama el hijo? Déjenme buscar por acá. Y que Samuel mata a los sacerdotes y mata al papá, y podemos tener esos dos, así, Ahimelech y Abiatar, ¿cierto que sí? Ayúdenme. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Quién me ayuda? ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? No, pero es que nadie habla, ay, todo el mundo dormido. Señor, dale ese espíritu. No sabemos de qué hablan. ¿Cómo? No te escuché. Samuel 13, a ver qué está. ¿Cómo? ¿Primero Samuel qué? No. 13 no es. No es 13, mucho más adelante. Cuando David va y toma se me olvidan estas ciudades. 33. Perdón, ¿qué están buscando? Ay, Marle, espérate. Ay, dígame, por favor. ¿Pero dónde estaba, Marlecita? Ya no me acuerdo. ¿Qué iba? Aquí, pendiente, pero estaba buscando los libros para marcarlos. A ver, por eso aquí estamos buscando al rey que mató, el sacerdote, el sumo sacerdote que mató Samuel. El hijo se llama... Y mató Samuel. Sí, el Samuel mató un sumo sacerdote por haberle dado comida y la espada a David. ¿Se acuerdan o no? A ver, en el capítulo 21, David huye y llega donde hay... 21. Ahimelech, el sumo sacerdote, es el que le da el pan y la espada a David. Y Saúl después lo mata. Lo mata en el capítulo 22, ¿cierto? El Ramoncho. Sí. Sí, Saúl mata ahí. Saúl mata, eso, gracias. Saúl mata al sumo sacerdote. Y el hijo de él, este sumo sacerdote se llama Ahimelech. Y el hijo de él se llama Abiatar. Esos personajes no se nos pueden olvidar, porque el sumo sacerdote va a ser ahora Abiatar, y Abiatar está pegado con David, andando con David para arriba y para abajo. Y todas esas cosas, mire, la divina de Endor. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vayamos a predicar y se nos venga a la mente, el Espíritu Santo nos diga Abiatar, usted ya tiene que saber quién es Abiatar. Muchas personas quieren predicar, pero no saben predicar porque no tienen herramientas, conocimiento. Por ejemplo, imagínese, la divina de Endor, y yo me voy para Crónicas, ¿y será que está en Jueces o en Josué? ¿Dónde es que está la divina de Endor? ¿Será amiga de Rahab la prostituta o qué? Y uno queda perdido. No, la divina de Endor es uno de los últimos actos de Saúl.
Y Saúl muere en el último capítulo del primer libro de Samuel. Váyase por ahí cerca. Está en el capítulo 28, la divina de Endor. Y ya yo lo sé. Cuando estudiemos estos textos, vamos aprendiendo las personas que van haciendo. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar aquí una cosa. ¿Quién me dice qué fue lo que sucedió cuando los príncipes filisteos le dijeron a Aquis que no estaban de acuerdo con su decisión? ¿Quién me dice qué pasó? ¿Ah? Eso no fue que cuando David fue a la guerra iba a ir y le dijeron que no. Eso, ya de una vez yo sé que Aquis es el rey de los filisteos y los príncipes les dijeron no, David no viene con nosotros a pelear. Si yo no estoy pendiente de eso, se llama la historia. Si yo no estoy pendiente de la historia, pues voy a pasar al capítulo 2, al segundo libro de Samuel, y voy a creer que Samuel escribió ese libro. Y un día por allá predicando lo coge un ateo y le dice un momentico, ¿cómo así que Samuel escribió el segundo libro si Samuel ni siquiera está vivo en el segundo libro? Y son cosas que tenemos que discernir, pensar. Bueno, ahora sabemos que Saúl murió. Ahora sabemos que David fue reprendido por estarle trabajando al enemigo y se enriqueció. Perdió todo y Dios se lo recuperó y hasta con botín. Y vamos a comenzar ahora el primer capítulo que David oye, ¿sí?, sobre la muerte de su enemigo Saúl. Pero miren el bonito corazón de David. ¿Quién comienza a leerlo, por favor? Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Léanlo, por favor. Alguien. Capítulo 2. Segundo de Samuel, capítulo 1. 1. Ahora sí. Sí, señor. Yo como que me perdí una mañana. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y le he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloró.
y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Hasta ahí. Vamos a anotar lo siguiente. ¿Quién mató a Saúl? Este relato, y ahí es donde yo... Aquí. ¿Cómo? Aquí dice que un amalecita. Bueno, Pero Saúl no te suicida el mismo. Bueno, para allá voy. Los ateos o a las personas les gusta dárselas de inteligentes y siempre buscan un error para poder ir en contra de lo que pensamos. Acontece que hay gente que dice que la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque es que aquí dice una cosa y aquí dice otra. Y este pasaje les encanta a ellos. En este pasaje, según este relato, el amalecita, ¿qué pasó? ¿Sí? Casualmente vino al monte Gilgal, versículo 6, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. O sea, según él, viene a decir que Saúl se enterró la lanza, pero no ha terminado de morir. Entonces, que él es el que realmente lo mató. Pero, ¿qué dice el último capítulo del primer libro? ¿Qué dice? Vamos a buscarlo acá, el 31 del primero de Samuel. Dice que en el versículo 5, versículo 4, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada. ¿Su propia qué? Espada, no la lanza. ¿Qué dijo la amalecita? Se van dando cuenta, ¿no? Una lanza. Aquí dice que su espada, allá dice que su lanza. Y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, ya Saúl estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Entonces los ateos vienen y dicen: es que la Biblia se contradice. Aquí dice que en el último capítulo del primero de Samuel, que Saúl se mató, se suicidó con su espada. Y aquí dice que fue la amalecita. ¿A quién le creemos? Lo que pasa es que usted tiene que recordar, y por eso es que yo no entiendo por qué hicieron eso, lo que les dije al inicio. ¿Por qué dividieron esto así? ¿Quién lo dividió? Yo no sé quién. Bueno, sí sé que en el año 1215, Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, fue el que dividió la Biblia en capítulos. Pero aquí no estamos hablando de un capítulo, estamos hablando de la división de libros. Yo no sé a quién se le dio por decir primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, cuando realmente son un solo libro. Alguien le metió la mano a eso. Me gustaría que alguien nos explicara eso, si el Señor nos permite, a alguien que tenga una erudición y nos explique el por qué. Pero lo primero que mi mente dice es: bueno, un momentico, ¿Samuel murió en qué capítulo? Alguien que me ayude. ¿En qué capítulo murió Samuel?
En el 28, si no estoy mal. No, en el 28. No. Antes del 28. ¿O sí? Alguien que me ayude, que me dé la cita exacta. Que murió Samuel. A ver, busquémosla. Sí, antes del 28. En el 25. ¿Cómo? En el 25. 25 ¿25 qué? con 1 dice. 1. Sí, 25:1 murió Samuel. Entonces yo, que estoy estudiando la Biblia y la estoy leyendo, me empiezo a decir, bueno, ¿y por qué el segundo libro de Samuel comienza cuando ya Samuel está muerto? Ese es el problema, que los ateos se van a agarrar de lo que sea, y yo lo que le tengo que decir al señor ateo es, espere, pare un momentico. ¿Sí? Usted tiene que primero leer el relato seguido, no me parta el relato, ¿no ve que va una cosa tras de otra? El primer libro de Samuel, el primer capítulo del segundo libro de Samuel, eso está pegado al último capítulo del primer libro de Samuel. Va una historia tras la otra, ¿sí me hago entender? No sé por qué lo dividieron, pero yo sí entiendo que era lo que quería la Malecita. ¿Quién me dice por qué la Malecita viene a decir que él fue el que trae la corona y el anillo? Dígame. Ramoncho levantó la mano. Él puede congraciarse ahí con David, porque como él estaba ya con Samuel, con el rey, entonces él sabía que tenían enemistad, y entonces por congraciarse fue y dijo todo ese poco de mentiras y resultó fue muerto. Claro, porque como David, Saúl siempre quiso matar a David, y la gente sabe que David va a ser el rey. Y recuerden que David había destruido a los amalecitas. El amalecita había quedado sin terreno, sin gente, había quedado solo. Entonces, ¿qué dice la amalecita? No, yo como que me voy a donde este rey y le digo que yo fui el que maté a su enemigo. ¿Y qué hace David con él? Le dice, mire, mijo, usted levantó la mano contra el ungido de Jehová, su misma boca lo testigua. Hágame el favor, caballero, allá. Y llama a otro y le dice, mátelo. No es que la Biblia se contradiga, es que yo debo entender los diferentes marcos que están pasando, y Amalek siempre ha sido enemigo de Israel, y David acaba en el capítulo 29 del primer libro, acaba de pelear contra los de Amalek y de destruirlos. En el capítulo 30, perdón, David destruyó a Amalek. Y este amalecita, pues viendo que este es un poderoso rey, pues me voy a decirle que yo tengo aquí, yo fui el que maté a Saúl. ¿Sí me hago entender? Y aquí es donde yo debo mirar y analizar. Miren, mis amados hermanos, lastimosamente la Biblia ha sido manipulada por ciertas personas, no sé quiénes, se me escapan los nombres, que han hecho ciertas cosas que uno se queda como pensando y diciendo, bueno, ¿y esto por qué? Y siempre me he preguntado eso, ¿por qué primer libro de Samuel cuando Samuel no escribió ese libro? Segundo libro de Samuel cuando Samuel no escribió ese libro, ya está muerto. Entonces me voy a mirar y a estudiar y profundizo, y me doy cuenta que realmente en el canon judío, que ellos son los que tienen el orden real de cómo se hizo, esos 4 libros son realmente uno solo, y hacen es parte de la historia. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, vamos despacio. Quiero que vean que David, aunque muere Saúl, y muere uno de sus mejores amigos, Jonathan, el hijo de Saúl, David no dice, bueno, ay, qué bien, no, ya, Jehová hizo justicia. Yo no sé, hay un proverbio, alguien que me ayude, ¿quién me consigue ese proverbio?
Hay un proverbio que dice algo parafraseando: no te alegres cuando tu enemigo sea castigado, algo así, porque le voy a quitar el castigo a él y se lo voy a poner a ti. Hay un proverbio, busquémoslo, vamos a tomarnos el tiempo para poder asociarlo acá. Voy a buscarlo yo aquí. Búsquelo cada uno en donde pueda. Si me ayudan Proverbio 24:17, Proverbio 24:17, hermano. ¿Qué dice? Sí, ese es mi hermana. Hagan un favor. En el segundo libro de Samuel 1:17, escriban ese. Proverbios 24:17. 24:17, sí señora, tiene usted toda la razón. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. ¿Por qué? Siga. Sigo leyendo. Sí, siga leyendo. Proverbios queda ahí, disculpe. 24:17, ¿qué dice? Lo leo de nuevo. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Hasta ahí, o sea, No te... hasta ahí. O cuando el Señor castigue a alguien, cuidadito usted, gloria a Dios, bien, eso se lo lleva para que chupe, dicen por ahí, ¿no? Tome para que lleve. No, porque eso es sin misericordia. David, o no me da alegría, pero siento un fresco. Eso, no me da una alegría, pero siento un fresco. No. No, porque el Dios que nosotros tenemos precisamente es el que coge homicidas y los convierte en siervos de él. Coge prostitutas y las convierte en la ascendencia de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? Vino a ser la tatarabuela de David, del rey David, y vino a ser la abuela de Jesucristo. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien? Hermano David, eso lo relaciono ¿con qué, perdón? Con el texto que vamos a leer, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Y ustedes se van a dar cuenta que David no se alegró. Antes David, por la muerte de Saúl y de Jonatán, se puso a llorar. Mire, un tipo como Saúl, que intentó matar a David 2 veces, que todos los días lo perseguía, lo buscaba, y David no se alegró. Y David, ojo, David sabía, murió Saúl, ¿qué va a pasar? David murió Saúl, David tiene que alegrarse. Claro, ahora voy a ser el rey. No. Y hermanos, voy a decir esto con mucho amor. Hay gente que tiene un corazón tan perverso que se alegra cuando el pastor cae porque ahora me van a poner a mí de pastor. Mire, eso sí es delicado. Y están esperando a que el músico caiga para que me pongan a mí a dirigir y a cantar. Y yo estoy esperando a que caiga esa mano derecha. Eso existe en la iglesia cristiana por montones. Por eso es que cae tanto ministerio. No tengo que apagar la luz de los demás para brillar. Yo no necesito que caiga un pastor para que me... No necesito, para que me pongan a funcionar, no. Que el Señor nos levante a todos. Aquí vamos a leer las palabras de David. Miren estas palabras tan hermosas y tergiversadas, porque aquí hay un versículo que la comunidad LGTBI le gusta buscar. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Tiene por título: David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con este endecho.
y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ahí para un momentico. Dos cosas importantes. ¿Qué es endechar? La palabra endechar es llorar, quejarse, triste. Voy a buscarlo aquí, el significado de la Real Academia de la Lengua. Endechar. Cantar endechas, especialmente en loor de los difuntos, honrar su memoria. Eso dice aquí. Vamos a ver qué dice la RAE. Eso dice la RAE. Afligirse, entristecerse, lamentarse. Realmente es cuando la persona muere y empiezan allá en el cementerio. ¡Ay, pero por qué! Pero... Eso es endechar, ese lloro, ese lamento triste. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones también son uno solo. Sí, sabía. ¿Sí? Perdón. Ahora, son uno solo. Y hay un versículo desaparecido entre ellos dos. ¿Sabían ustedes eso? Le falta un versículo. Eso lo encuentra usted en el canon judío. En el canon judío el versículo que falta para unir a los dos es: y se sentó Jeremías a endechar. Ese es el versículo. Y por eso la palabra lamentaciones, endechar, lamentarse. Y comienza Lamentaciones diciendo: ¿dónde está la ciudad populosa, la que tenía tantos amantes? La abandonaron sus amantes, sus amigos, la dejaron sola. Llora amargamente en las noches la gran Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jeremías está viendo a Jerusalén siendo destruida por Nabucodonosor. El templo arrasado, las murallas destruidas, la ciudad puesta en fuego. Entonces Jeremías se pone ¿a qué? A endechar, a lamentarse. Eso es lo que está haciendo David. Ahora, nótese otra cosita. ¿Qué dice el texto? ¿Quién se dio cuenta ya? Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Dime. Ahí dice un pedacito que eso se encuentra en los libros de Dan. Eso es lo que quiero decir. Esa es la pregunta. El libro de Jacer. ¿Sabían ustedes que esa tarea se la voy a tener para mañana en la mañana? Hay aproximadamente unos 20 libros que hacen falta que la misma Biblia menciona. Ojo, no estamos hablando de los libros apócrifos, tampoco de los deuterocanónicos. Los apócrifos son libros de dudosa procedencia que fueron sacados de la Biblia porque no son aceptados. Los deuterocanónicos son libros que sí son ciertos, como Macabeos, pero no son aceptados en la Biblia porque Dios no habló, y además Macabeos termina con un suicidio colectivo. Eso no puede estar en la Biblia. Eso no es enseñanza. ¿Listo? Entonces, pero no pueden estar en la Biblia, pero son de inspiración de Dios. no, por eso no están en la Biblia, porque no son inspiración de Dios, aunque son históricos, pasaron realmente. Pero esos libros no glorifican a Dios en nada, como Macabeos. Dígame. Esa cita del libro de Jacer también se encuentra en Josué 10, Sí. 10:3. Sí, señora. Entonces hay unos libros que hacen falta. Y les digo que son como 20 libros que hacen falta. Por ejemplo, hay una parte por allá que no recuerdo, si alguien me ayuda, por favor, que Pablo dice: a los de la iglesia de la Odisea, léanle esta carta, o sea, la que se está leyendo en esa iglesia. Y a la iglesia de la Odisea, lean esta carta. Y esta carta y la de la Odisea, leanla aquí también. O sea que hace falta una carta, que es la carta a la iglesia de la Odisea. A ver, busquémosla aquí un momentico. Sí es o no es. Que es que a mí no me gusta hablar si no es a ciencia cierta.
Ah, yo es que escribí Odisea y es la Odisea, es una sola palabra. ¿Por qué no? A ver, aquí pasó algo. Yo que escribí mal. Déjenme buscar. Entonces no es la iglesia de la Odisea. ¿Qué iglesia es? Escribe al ángel que está en la iglesia de qué. Déjenme buscar, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Sí, ¿por qué no me aparece aquí en la concordancia? Ah, porque es con C, no con S. ¿Sí ve cómo uno es de brutico? Es con C. Ahora sí, aparece muy bien en la palabra Odisea en 6 versículos. Saludos a los hermanos que están en la Odisea, ninfas. Ajá, Colosenses 4:16. ¿Quién lo lee, por favor? Colosenses 4:16. Vamos a buscarlo. Ahí vamos aprendiendo cositas que muchos cristianos desconocen, que muchos hablan con una seguridad, pero así no es. Colosenses 4:16. ¿Están ahí o se me durmieron mis amados hermanos? Aquí estamos. ¿Qué dice? Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Entonces, esa iglesia, esa carta a los colosenses, sí, léanla ya, en la iglesia de la Odisea. Pero hay una carta de la iglesia de la Odisea que desapareció, no la tenemos. ¿Sí me hago entender? Una de las cosas que quiero que vean es que la Biblia ha sido manipulada. Por eso, si yo quiero saber la verdad, Hermano, ya va. Si yo quiero saber la verdad, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me lo recuerda? la palabra. Boa, no. Sí, pero, ¿qué debo hacer para saber la verdad? Ese es el cuarto pilar. De los 5 pilares La es el cuarto. sumatoria de tu palabra es la verdad. Entonces, desunir. debo leer toda la Biblia para saber la verdad. Si yo no he leído toda la Biblia, es posible que me estén engañando y me estén manipulando. Todo cristiano debe leer toda la Biblia para saber la verdad. ¿Qué ibas a preguntar ahorita, Yadira? ¿Ibas a decir algo? Hablamos acerca de lo de la iglesia, de los colosenses que se lean en Odisea y la Odisea que se lea en Colosenses. Sí. Esa, la Odisea, no es la que se escribe en el Apocalipsis. No, esa es otra cosa. No es que está escribiendo. ¿Quién escribió Colosenses? La carta a la iglesia de la Odisea. ¿Quién escribió la carta de Colosenses? Pablo. ¿Y quién escribió Apocalipsis? Juan. Ahora, la carta que escribe Juan a Apocalipsis, ¿dónde está? La carta que escribe Juan a la Odisea, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Ay, muy inteligente. ¿Dónde está? Marelvis, ¿estás callado, Marelvis? ¿Qué tienes? Regálame una sonrisa. ¿Dónde está la carta que Juan le escribe a la iglesia de la Odisea? Ahora porque ya Juan no escribe en Apocalipsis 3. Está en Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Ese es el mensaje a la Odisea, pero de Juan. El problema es que Pablo también escribió una carta y está perdida. Y está el libro de Jacer también perdido.
Y hay otros libros que están perdidos. Entonces, para yo saber la verdad, como ha sido tan manipulada, ¿qué me toca a mí hacer? Me toca a mí leer toda la Biblia para poder entender el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? La salvación del mundo a través de un hombre. Oiga, irónico que ese es el mensaje de todas las películas, ¿no? El mundo salvado a través de un hombre. Entonces los jóvenes de hoy, Avengers. ¿Y quién fue el que salvó el mundo? No fue el dios Thor, el dios del rayo. No fue el dios de la ira Hulk, no pudo con Thanos, el enemigo. Thor, sí, Thor por poquito Thanos lo mata. Hulk, Thanos le dio una palera que a Hulk se le perdió hasta la personalidad. Para los jóvenes que me escuchan, no fueron los dioses. No fue el dios T'Challa, la diosa Pantera, el dios Pantera, no. No fueron, no, ¿quién fue? Un humano. Iron Man. Mire lo irónico, todas las películas es el mismo cuento. ¿Se dan cuenta? Y la Biblia lo que enseña es la salvación del mundo a través de un hombre que viene de los cielos. Superman, dirán los que les gustan las películas, Superman. Y no sé si ustedes han visto la última película que se hizo de Superman, que hay una parte donde Superman se devuelve a hablar con su papá, que es un holograma, está grabado, y él encuentra una llave que es para entrar en el ovni, en el plato volador que está en la Antártida, por allá escondido el lugar. Y espérense, no sé por qué la película, y no voy a hablar de la película, él termina en el espacio hablando con su papá en una nave, creo que peleando con enemigos, pero después su papá le dice algo. Y a mí me llama la atención que cuando Superman está hablando con su papá, el papá le dice algo así: hijo mío, ve a salvar el mundo. Y Superman se lanza mirando a su papá con la espalda al mundo y abre las manos como si fuera el Redentor, así, tal cual como Jesucristo. Y se lanzó como Jesús, mientras el papá le dice a él: salve al mundo. El mundo entero tiene que entender que el único salvador es Jesús. Eso está en la Biblia. Pero bueno, ya me desvié del tema. Volvamos otra vez al capítulo 1 del primer libro de Samuel. Ojo con esto. David, el segundo libro de Samuel. Del segundo libro de Samuel, gracias. David se puso a endechar, a llorar, a lamentarse. ¿Qué dice, por favor, si es tan amable? Versículo 19, por favor. Segundo libro de Samuel 1:19. Ha aparecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿A qué? Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Léelo bien. Perdón. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Esto es como han caído los valientes. Eso, signo de admiración. Sí. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida,
tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Han desaparecido las armas de guerra. Nótese la tristeza. No, ya es el capítulo 2, dejemos comida para mañana. ¿Cómo? Sí, dejemos para mañana más comida. Hoy, nótese, mire, es que una persona que no haya estudiado con nosotros leerá esto y no entenderá y me dirá, pero claro, obvio, está llorando por el rey, murió el rey de Israel. Sí, pero es que ese rey no es el rey real. ¿Quién es el rey verdadero? Es David. David, unos capítulos atrás, ya había sido ungido por Samuel cuando estaba bebido como rey. Solo que le toca esperar a que éste se muera. Entonces alguien me dirá, pues bueno, espero a que se muera, sí, pero súmele que este Saúl quería ver muerto a David. Dígame algo, ¿ustedes creen que es lógico y humano esto que está pasando aquí? Que en lugar de David decir, uy, por fin me quité a este tipo de encima, oiga, y es que me la tenía hasta aquí, ya no aguantaba más. Primero, le salvo de Goliat, le toco yo el arpa para que se le quiten los demonios. Y este se llena de pepitas, como decía por ahí alguien que queremos mucho, se llena de pepitas y viene a matarme. Que porque el pueblo empezó a decir que yo maté a 10,000 y que él solo mataba a 1,000 y le entró la envidia y 2 veces con la lanza me quiso matar y además de eso me empezó a perseguir. Dígame una cosa, ¿se dieron cuenta ustedes que David fue desplazado por la violencia por culpa de Saúl? ¿Se dieron cuenta usted que 2 veces lo tuvo en 2 cuevas y no lo quiso matar? En cambio Saúl suspiraba por matarlo, le dijo a Jonathan que lo mataran. Jonathan le dijo, no, yo no voy a matar a David. Le dijo a sus criados, hay que matarlo. ¿Se acuerda usted que David libertó una población llamada Keila? Y esos mismos de Keila le dijeron a Saúl, venga para acá, que David está entre nosotros. ¿Se acuerda de los de Sifor, si no estoy mal? Sifor, que los de Sifor le dicen a Saúl, pilas que David está aquí con nosotros. Hermano, fueron años Saúl queriendo matar a David. ¿Y qué hizo David? El día en que Saúl muere, David no se alegró. Mire, ese es el corazón que hay que tener. Que aunque, y su hijo, el hijo de David, escribe el proverbio, ¿no? Volvamos a leer ese proverbio tan bonito. Proverbios, ¿qué? 14, 17 y 18. El hijo de David escribe esto, Salomón. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su furor. Y hay cristianos que oran para que Dios castigue a ese, porque es que me la hizo, Señor. Tú dices que mía es la venganza, yo pagaré. Págale, Señor, sécales. Y bueno, en fin, dicen un poco de cosas que no, eso no es conforme a Dios. Mire que el Señor viene hablándonos de misericordia. Ayer en un discipulado con uno de ustedes, que gracias a Dios puedo tener discipulados con ustedes, y que en los discipulados hablamos cosas muy íntimas. Y yo recordaba con esa persona y le decía de cómo Dios viene enseñándonos misericordia, misericordia, misericordia. Que Santiago capítulo 3 versículo, ¿qué, Edelmira?
Santiago capítulo 3. Santiago 2:13. 2:13. Santiago 2:13 nos dice que la justicia de Dios lo sobrepasa su misericordia. Eso dice 2:13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y qué pasó aquí? Que David tiene misericordia, David se pone a llorar, sí, puede, miren una cosa, ¿cuántos de ustedes piensen esto? ¿Cuántos de ustedes harían lo que hizo David, ponerse a llorar? Pero le aseguro que entre esa lloradera que nos pegamos, más de uno le hubiera recalcado a Saúl su error. ¿Se da cuenta usted que David no escribe nada malo de Saúl? Pero él me perseguía, pero él me quería matar, pero él me abusó de mí, él me quería casar con su hija para que los enemigos me mataran, él me hizo comandante de los ejércitos. ¿Que se acuerdan que dice que Saúl dijo, bueno, ahora como él se va a casar con mi hija, que no se terminó casando con la primera, ahora sí, los enemigos lo van a matar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijo, lo voy a hacer jefe de miles, de millares, para que lo maten? David no le recordó nada de eso. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando a que Dios haga su venganza? Porque es que yo solo estoy esperando es a que Dios lo destruya para que afine y para que sepa que con los hijos de Dios nadie se mete. No conoces el Evangelio. Así no oramos nosotros. Alguien que me ayude a buscar donde dice orad por los bendecid a los bendecid. Vamos a buscar el bendecid. Bendecid. Eso lo dijo Jesús. En el Nuevo Testamento está. En Mateo, vámonos a Mateo 5:44. Jesús es descendiente de David. Y por eso tanta misericordia hemos leído. ¿Se acuerdan que hemos leído misericordia con Rahab, con Rus? Mateo capítulo, ¿qué dije yo? 5, versículo 44. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Qué dice? Yo lo tengo. ¿Qué dice? Versículo 43 primero. Listo. Mateo 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Siga, por favor. Amén. Siga. Digo. Sí, señora. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nótese algo, mire, nótese. Que él le cita la ley, versículo 43. Ustedes oyeron, está citando la ley. Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. O sea, no haga alianza con los enemigos, destrúyalo. Pero ahora yo quiero algo. ¿Qué? Y ame a su enemigo, bendiga al que lo maldice, haga bien al que le aborrece, ore por el que lo ultraja y lo persigue. Pero me llama la atención el versículo 45. Y es que dice que si usted hace eso, usted es hijo de Dios. Si usted no es capaz de hacer eso, usted no es hijo de Dios. Y el Espíritu Santo estos 3 años nos ha enseñado algo.
¿Cuál es la única manera visible de saber que somos hijos de Dios? La única manera, sí, la única manera de yo saber si soy hijo de Dios no es como me visto, no es como hablo, porque los pecadores también hablan igual y se visten hasta más que los santos. La única manera de saber si yo tengo el Espíritu Santo es la capacidad de amar y ver con buenos ojos a los enemigos. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, nadie más. Por eso aquí Jesús me llama siempre la atención que leo ese texto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mire que el versículo 48 lo termina rematando: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si usted no es capaz de amar a su enemigo, usted no ha sido perfeccionado. Dudo que sea cristiano. Pero David, yo voy a la iglesia. Sí, también los mundanos van a la iglesia. Y eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Ese es David. Hoy ustedes van a empezar a ver a un David misericordioso. Mire, vamos a ver. ¿Se acuerdan del David anterior? Que iba a matar a Nabal. ¡Ay, lo voy a matar y le voy a arrasar todo! Menos mal vino Abigail y le dijo: no, 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 así no es. Pero David es impetuoso. Pero de aquí en adelante vamos a ver un David misericordioso. Y es interesante que David se pone a llorar. Y David dice después: Saúl, mire lo bonito que habla David de Saúl. Miren el texto. Dice, versículo 12. A ver, ¿dónde habla de David? Versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel, su rey. ¿Cierto? No le den las buenas nuevas para que no salten de gozo los incircuncisos. Allí fue desechado el escudo de los valientes. Mire que David está diciendo que Saúl es valiente. El escudo de Saúl. Mire lo bonito que habla él. Y dice en el versículo 22 que la espada de Saúl no volvía hacia atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. O sea, habla bien de su enemigo. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Ese es un secreto. Yo le llamo la suprema venganza. Y a los antiguos les he hablado de eso, la suprema venganza. ¿Cuál es la suprema venganza? No sé si algún día el Señor me permita escribir un libro. Voy a empezar a escribir. Había dejado de escribir, pero voy a empezar a escribir. Un libro que se llame La Suprema Venganza. Y el argumento es que cómo lograr acabar con el enemigo, destruirlo, hasta tal punto que se vuelva tu amigo. Esa es la suprema venganza. El cristianismo es ese. El cristianismo coge a nuestro enemigo y lo destruye hasta tal punto que lo desaparece. Y lo desaparece hasta tal punto que lo vuelve nuestro amigo. ¿Sabían ustedes eso? Yo no diría que el cristianismo, sino los que se... ¿Cómo? Porque el cristianismo nos invita a amar y a perdonar. ¿Cómo así? No entendí. Me perdí. O sea, es que usted dice que el cristianismo hoy en día... ¿cómo se llama? Ahí, Yadira, ¿qué pasó? O sea, lo que usted estaba diciendo ahora. Suprema venganza, sí. ¿En qué consiste la suprema venganza? Yadira. Diga.
Ay, Señor Jesús. O sea, yo lo que quiero decir es que el cristianismo, o sea, los que son de Cristo verdaderamente son los que hacen las cosas de Cristo, los que hacen conforme a la palabra. Sí, por eso. Los que hacen, que por ejemplo quieren tomar venganza, que aborrecer al que hace mal, o sea, no son cristianos. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso la suprema venganza es destruir al enemigo volviéndolo amigo. Porque si usted destruye al enemigo, quedan los hijos, la familia. David. Se le crece el enemigo, ya le doy la palabra. Pero si usted al enemigo lo vuelve amigo, el enemigo desapareció del todo. Dime, Ramoncho. Bueno, yo lo entiendo, ¿sí? Yo lo entiendo el concepto de si llegase a escribir el libro que está bajo la gracia, ¿no? Porque todo tiene que morar bajo la gracia, ¿no? Sí, señor. Entonces, creo yo que ese título es como muy filosófico y entonces entraríamos como en el mundo, ¿no? Si tenemos la gracia, lo podemos captar. Otro no lo va a ver así. Otro va a decir, mire, un cristiano. Bueno, se tiene que leer, no sé. Se tiene que leer el libro, si no lee el libro va a decir lo que no es. Pero Romanos 12:17, que va a ser el texto base de la suprema venganza: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y mire, todo enemigo que usted le empieza a dar comida, que usted le da un regalo, por ahí hay un proverbio que dice que el regalo en el secreto, en el seno, hace aplacar la ira. Si usted empieza a su enemigo a darle regalos, a darle, si tiene un problema, tiene hambre, coma, tiene sed, tome, ¿qué necesita? Mire, el enemigo empieza la cabeza a chocar. Y ascuas de fuego amontona y empieza a decir, pero ¿qué pasa si este tipo yo lo trato mal y él me trata bien? Sépalo, que ese enemigo se vuelve tu amigo. Así es el verdadero evangelio. Por eso se llama la suprema venganza. Porque lo que quiero es eso, que la persona diga, ¿cómo así? ¿Cristianos hablando de venganza? Sí, llega un momento en que Dios hace su venganza, que acaba con el enemigo, pero nos trae un hermano más. Dígame una cosa, ¿o acaso todos nosotros no éramos enemigos de Dios? Aquí todos nosotros. Vino Jesús, acabó con el enemigo y nos volvió ¿qué? Hijos de Dios. Y eso es un mensaje para todos aquellos que están en nuestra contra. ¿Sí? Tranquilos. El día en que necesiten, así usted esté en nuestra contra, no duden llamarnos, porque queremos que usted vea que nosotros también tenemos que aprender, cambiar muchas cosas, pero no somos enemigos, somos hermanos en Cristo, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Hermoso esta enseñanza de hoy y hermoso el David, ¿no? Tremendo, en lugar de alegrarse se puso a llorar y mató a ese que le hizo mal al ungido. O sea, es que yo no sé, con el respeto que merece, yo no he visto la primera película o historia del hombre que hable que alguien mató al enemigo y lo termine matando también. No, antes dice, usted mató a mi enemigo, sí, ahí camine, venga, y lo pongo en grande, ¿verdad? David, no, señor. Bueno. Los que están en Facebook, Dios les bendiga.